El Señor tiene grandes, grandes propósitos para cada persona aquí presente, sin duda alguna. Siempre he dicho que no es igual el llamado que le hace Dios a una persona en el lecho de su muerte al llamado que le hace Dios a una persona al inicio de su vida. No es lo mismo. Porque una persona que está en el lecho de su muerte no puede salir a hacer el trabajo. Está esperando su hora, simplemente. Dios le está facilitando la llegada delante del Padre. Pero una persona que tiene vida, juventud por delante y Dios le llama, es una persona que puede alcanzar a una generación. Y a eso es que nosotros hemos sido llamados. A que una generación entera venga a los pies de Cristo. A que una generación diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque nosotros hemos comprendido que delante de la presencia del Señor hay un reino. Por eso el Señor decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, sepamos nosotros que este llamado que nos ha sido hecho a nosotros no es un llamado casual. Nosotros tenemos herramientas, ustedes y yo, tenemos herramientas para conquistar no solamente esta ciudad donde estamos viviendo, sino las ciudades que están alrededor. Vean el ejemplo de Pablo, el apóstol. Pablo conquistó gran parte del mundo conocido en su época. Imagínense a Pablo con una cuenta de Instagram. Imagínense el apóstol Pablo con una cuenta de Facebook. ¿Cuántos seguidores tendría ese hombre? ¿Ah? Porque todos estaríamos desesperados por escuchar las palabras de él. Entonces, es un tema que nosotros nos debe motivar a seguir adelante. Nosotros tenemos propósito en nuestras vidas. Hemos sido llamados con propósito. No es casual que nos reunamos acá. No es casual esta reunión. Esto es un elemento de crecimiento espiritual que necesitamos. La reunión de los santos, la asamblea que es esta iglesia, es un elemento que nosotros en nuestras vidas necesitamos. Y es un elemento primordial, porque nos permite equiparnos. Este es nuestro centro de aprendizaje de la palabra del Señor. Sepan pues que la iglesia, como lo que nosotros conocemos hasta ahora, ha trabajado desde el punto de vista congregacional. Es decir, que todo se realiza y se hace en la iglesia, en el grupo, a través del grupo. Sin embargo, bienvenido mi hermano. Sin embargo, ¿qué les quiero decir a ustedes? Nosotros desde finales de año y hasta lo que va de fecha hemos estado viendo cómo el tema central de las noticias es el virus, el COVID-19. Cómo nosotros hemos visto que esa noticia ha acaparado los medios de comunicación, las redes sociales, la vida en general. Ahora tenemos nuevas reglas de vida, nuevas reglas para ir al supermercado, nuevas reglas para el autobús, etc. Sin embargo, la iglesia ha tenido una respuesta a esta situación un tanto distinta, porque las reuniones se prohibieron. Evidentemente no se podían reunir, ¿no? Por la posibilidad de contagio. En Corea del Sur hubo una persona que en una iglesia fue el contagiador número 32 o algo así, y que a través de esa persona se contagiaron cientos de otras personas. Entonces, claro, una de las primeras cosas que se prohibieron fueron los servicios, porque evidentemente cuando uno va a la iglesia siempre está por medio del saludo con un abrazo, está un apretón de mano, etc. Eso es parte de la cultura. No digo de la cultura del país, digo de la cultura del reino, porque somos hermanos, porque nos apoyamos, porque nos damos unos a otros ánimos, y a eso hemos sido llamados. Animar a nuestros hermanos. Al que se sienta mal, darle una mano y seguir adelante. Eso incluye el abrazo, eso incluye el apretón de mano, etc. Y nosotros, pues, en Venezuela particularmente, eso es parte de. En Colombia también, en México también. En Bolivia, igual. ¿Sí? En Brasil, también. Misma cosa, ¿no? Entonces, hablando en ese sentido,
se vio a la iglesia como un elemento donde había un potencial peligro de todo lo que estaba relacionado con el virus. Y eso hizo que obviamente se prohibieran pues las reuniones. Pero pasó algo bien interesante. Muchos pastores, muchos líderes dijeron, esta es nuestra oportunidad de no solamente hablarle a las multitudes, sino de hablarle a los discípulos. Primero porque la cuarentena nos dejó obviamente un tiempo extra. Aunque no todos estuvimos en cuarentena. Hubo gente que trabajó el doble, el triple, por ejemplo, ¿no? El triple de lo que trabajaban antes. Y otras personas estuvimos en casa. Entonces, en ese sentido, los líderes de la iglesia descubrieron algo. La iglesia no será la misma después de esta situación. No debe ser la misma. Porque la lección de esta situación con el virus es la siguiente. Nosotros ahora tenemos que pasar de un ámbito congregacional a un ámbito de mentoría. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros antes teníamos la preocupación como líderes de que el grupo que viniera a la iglesia fuera llenado y ministrado. Sin embargo, ahora hemos visto que no era suficiente, porque las multitudes recibieron siempre el milagro de nuestro Señor Jesucristo, pero muchos de esas multitudes no lo conocieron. Cristo conoció y se dejó conocer por 12 que habitaron con Él, que fueron los que recibieron sus enseñanzas de manera directa. Y esos 12 vienen a representar entonces los que sostuvieron en sus manos el encargo del Evangelio y que hasta hoy nosotros venimos a hacer fruto de esas predicaciones. Siempre el Señor Jesucristo se encargó fue de equipar a un grupo. Y es lo que nosotros como ministerio hemos entendido. Dios nos ha llamado no solamente a ser pastores y a ministrar multitudes. Amén. Dios nos ha llamado también a ser mentores y a equipar familias, a equipar individuos, a descubrir ministerios. Por eso, ustedes van a escucharme siempre decir, tú tienes un gran propósito en la vida, siempre. Porque Dios a cada persona le ha dado algo. A ti te ha dado algo especial. Dios te ha dado a ti herramientas que no se le ha dado a otra persona. Dios te ha dado a ti entendimiento que no se lo ha dado a otra persona. Por eso me escucharás siempre decir, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. Y todas las cosas que tú necesitas para que tu propósito salga adelante y para que tú tengas éxito en lo que Dios te ha dado como asignación, están dentro de ti. Solo hay que buscarlas. Porque Dios ya depositó desde la eternidad todo, como lo hizo con Jeremías. ¿Qué dijo Dios al profeta Jeremías? Te llamé antes de que te formaras en el vientre, ya yo te conocía, le dijo el Señor. Antes de que te formaras en el vientre, ya yo te bendije y yo te di por profeta a las naciones. Imagínense, no había ni siquiera nacido y ya tenía un propósito. Nosotros estamos aquí, somos responsables de un propósito para el cual Dios nos ha llamado. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos a ser administradores del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo estamos nosotros administrando ese Santo Evangelio? ¿De qué manera? ¿Bajo qué estrategia? Quizás nosotros hemos visto que el Evangelio fue administrado años antes como una religión, con un conjunto de reglas donde yo voy al templo y me comporto de tal manera. Pero eso cambió y nos hizo entender que nosotros no debíamos administrar el Evangelio tan solo como una religión, porque religiones hay muchas. Dios nos hizo entender una cosa: el Evangelio no es una religión, es una relación con el Señor. Vinimos a tener una relación con Cristo, donde nos dejamos conocer por Cristo, donde Cristo nos conoce a nosotros, donde nosotros conocemos a Cristo. Donde ya nosotros habitamos con el Señor, donde nosotros decimos ya, no solamente en el templo yo voy a tener comunión con el Señor, sino que mi comunión es constante, porque el Señor tiene conmigo una relación. Sin embargo, la relación con Dios nos pone en un elemento un poco interesante, en una posición interesante. Nosotros estamos aquí, el Señor está aquí.
Es decir, el Señor, cuando estamos en una relación con el Señor, así como cuando estamos en una relación con alguien, nosotros tenemos ciertos límites. El Señor va a tener límites, nosotros vamos a tener límites. Entonces, lo que Dios nos está haciendo comprender ahora es que ya no se trata de una relación con Cristo. La relación con Cristo no va a ser la plenitud de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. La plenitud viene cuando nosotros decimos, yo deseo, yo anhelo ser expresión de Cristo. Y ahí cambian las cosas. Cuando yo digo, quiero ser expresión de nuestro Señor Jesucristo, ahí nosotros nos ponemos en la posición de los apóstoles. Aquellos 12 discípulos que el Señor tuvo, que pasaron luego a ser apóstoles, ellos expresaron con su vida la vida de Cristo. Tanto así que murieron de formas iguales o peores de la que murió nuestro Señor Jesucristo. Crucificados en X, les cortaron las cabezas, hervidos, atormentados totalmente. ¿Por qué? Porque decían, eres tan igual a Cristo que mereces morir como Él. Fueron personas que sembraron su vida en pro del Evangelio. Por eso Pablo decía en muchas de sus cartas, esto que ha pasado conmigo contribuye al avance del Evangelio. Mis prisiones, mis persecuciones, todas las cosas que les pasó a Pablo, y vaya que Pablo tuvo distintos problemas, todas esas cosas, dice él, contribuyeron al avance del Evangelio. Entonces nosotros somos llamados a contribuir al avance del Evangelio. Somos llamados a ser buenos administradores de este santo Evangelio que nos ha sido confiado, así como le fue confiado a Tito, así como le fue confiado a Timoteo. Personas que en su tiempo y en su momento fueron discípulos que dieron ejemplo de lo que era una vida en Cristo. No una vida con Cristo, sino una vida en Cristo. Ya no es una vida donde Cristo está aquí y me dirige, sino que Cristo habita dentro de mí. Y al habitar Él dentro de mí, Él saca de allí todo lo que Él no le agrade. De mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis palabras, de mis actitudes. Entonces el cambio no lo hago yo. Cuando sucede en ese orden de ideas, el cambio no lo hago yo. Es Cristo que lo hace desde dentro. Y ustedes se darán cuenta que el cambio entonces no es un cambio exterior, es un cambio interior. Cristo viene a cambiar nuestras vidas, pero Él lo quiere hacer desde dentro. Entonces yo quiero que tengamos presente algunos versículos que nos hablan precisamente sobre ese tema, que es el tema de la administración del Evangelio. Nosotros pues tenemos que comprender que la palabra administrar tiene cierta raíz etimológica. Entonces, para nosotros ser buenos administradores debemos tomar ciertos pasos para llegar allí. Un buen administrador normalmente ¿qué hace? Va a una universidad, se forma y luego puede trabajar para una empresa, ¿sí? Sin embargo, él se forma no para ser dueño de la empresa. Él se forma es para servir a la empresa, no para ser dueño. Después, con el tiempo, con la experiencia, él puede llegar a ser dueño de su propia empresa y administrar su propia empresa. Pero normalmente la carrera de administración que estudiamos es para nosotros poder servir en una empresa ya constituida, no para salir directamente a ser empresario. Hay dos maneras, ¿no? ¿Qué sucede? La palabra administración proviene del latín administratio. Se escribe así como suena, administratio. O administrationis. Es una palabra que proviene del idioma latín. Administratio. Es una voz latina que se forma a partir del prefijo latino ad. Ad significa hacia, es decir, dirección, sentido. Administratio. Ad. Tengan eso presente. Se deriva de la palabra luego minister. O sea, administratio viene luego de la palabra ¿cuál? Minister. Entonces tenemos administratio, que viene de minister. Veamos qué significa minister. Dice, hace referencia a la idea de subordinación u obediencia hacia alguien o hacia algo. Este algo es un ideal o un concepto.
De allí viene también la palabra ¿cuál? Ministro. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer? A ser ministros de la palabra. Entonces, un ministro, que es un siervo, que es luego un administrador, un siervo que está subordinado a alguien o a algo, que él le debe sujeción y obediencia. Entonces, nosotros como administradores estamos subordinados a nuestro Señor Jesucristo. A Él le debemos sujeción, a Él le debemos obediencia. Él nos ha entregado el Evangelio para que nosotros lo administremos. Eso es su ideal. Y Él dice, hijo, hija, te entrego este ideal. Es el ideal del Evangelio. Para que tú entonces lo administres. Este ideal del Evangelio tiene una característica. El Evangelio que es Cristo en sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Evangelio que el Señor nos ha dado para administrar viene a ser el elemento más importante de nuestras vidas, porque viene a ser nuestro camino, porque viene a ser nuestra verdad, porque viene a ser nuestra vida. No la vida que nosotros mismos nos buscamos, sino la vida que Él, según lo que dice Juan 15, ya planificó para nosotros, porque fue Él que nos escogió a nosotros y no fuimos nosotros que lo escogimos a Él. Ahora yo les hago una pregunta en el término administrativo. ¿Cómo selecciona una empresa a una persona para el cargo de administrador? ¿Le pone qué? Requisitos. Es así, ¿no? La empresa dice, estamos buscando un administrador. Los requisitos para esa vacante son los siguientes. Debe tener una carrera universitaria en el área de administración. Debe tener experiencia, debe tener buenos valores, debe ser puntual, debe tener tales y cuales conocimientos en el área de computación, debe tener tales y cuales conocimientos en el área de idiomas, debe tener tales o cuales conocimientos en algún tipo de sistema administrativo, etcétera, etcétera. Así, de esa manera, una empresa busca a su administrador, poniéndole requisitos. Y el que cumpla con los requisitos, entra al cargo. Es así, ¿no? Y una vez entrado al cargo, pues esa persona tiene los beneficios propios de ese cargo. ¿Cuáles son? Pues los beneficios de la ley, su sueldo, su salario, sus horas extras, lo que sea que él tenga como contrato de trabajo. Imagínense ustedes entonces, si lo vemos desde este punto de vista, que nuestro Señor Jesucristo nos lleva a lo que nosotros podríamos decir es su compañía. Y nos pone requisitos a nosotros. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros, como hijos de Dios, tenemos para que el Señor nos haya entregado ese cargo? Yo les voy a decir un requisito: estar vivo. Ninguno. Porque la diferencia a lo que nosotros conocemos humanamente, a lo que existe celestialmente, es que el Señor nos otorgó a nosotros una cosa muy grande y muy valiosa. ¿Es cuál? Su gracia. Nosotros no hemos hecho nada para merecer lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. No hemos hecho nada para que Él nos bendiga. Y no existe nada que podamos hacer, no existe requisito que podamos cumplir para que el Señor nos bendiga. No lo hay. Por eso dice que solamente la fe es la que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las obras que parten de esa fe debemos tenerlas presentes, porque las obras que parten de esa fe son las obras que dicen que Cristo habita en nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros hablamos de requisitos, en el ámbito celestial hay un requisito: debemos tener fe y debemos nosotros poder entender que es por gracia que estamos aquí. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el término de administración, diríamos que es una actividad subordinada a un objetivo, a un propósito. Actividad subordinada a un propósito. Llévense este concepto. Actividad subordinada a un propósito.
¿Esa actividad cuál es? Ustedes vienen a la iglesia, ¿por qué? Porque ustedes quieren conocer su propósito. ¿Por qué leemos la palabra? Porque la palabra nos muestra el camino para nosotros conocer nuestro propósito. Porque no es lo mismo que yo viva ya en mi lecho de muerte un año sabiendo que el Señor me puede recibir en el cielo y ese año yo lea la Biblia, ore y busque la presencia de Dios, a que yo me pase 60 años predicando la palabra. Son dos cosas distintas. En 60 años son muchas las familias y las vidas que pueden ser bendecidas a través de mi actividad que está subordinada a ese propósito de Cristo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Tito nos muestra que en la isla de Creta, cuando él fue dejado allí para él establecer la iglesia, en la isla de Creta habían tantos problemas que sus propios profetas decían, los cretenses son gente de mal vivir, son gente con malos hábitos. Los cretenses se despreciaban entre ellos, tenían esa actitud. Sin embargo, Tito desde el principio supo que él tenía que establecer ancianos allí, en la iglesia. Es decir, que él tenía que formar. Y para él llegar a una excelente formación, él tenía que administrar la palabra del Señor. Por eso él se subordinó a ese propósito de establecer la iglesia en Creta y fue logrado el objetivo. Y allí, por ejemplo, en Tito, esa es una epístola que yo les recomiendo leer. Nos muestra con claridad todo lo que sucedió en ese tiempo en el cual Tito estuvo allí predicando y ministrando. Vamos a leer 1 Corintios 12, 27 y 28. Creo que la que tienes allí es la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Que es como no tan elaborada con el español antiguo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 y 28. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué Melvin le dio hoy por hablar de administración? Es que eso es lo que estudio. Me gusta. De verdad, no lo niego. Pero quiero decirles con esto que donde sea que Dios nos ubique, allí podemos comprender y entender a Dios. Entonces, a través de la administración, Dios me ha dado así unas ideas que yo digo, wow, qué increíble. Necesito compartir esto. Ahora bien, dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son, grábense eso, el cuerpo de Cristo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. No miembro de la iglesia aquí, Luz y Vida. Miembro del cuerpo de Cristo. Ese llamamiento es mayor y es más grande que cualquier membresía humana. Humanamente yo puedo ser miembro de distintas instituciones, de distintos clubes, de distintas cosas, pero miembro del cuerpo de Cristo. En la iglesia, vean esto, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, dice allí, ¿no? Los que administran y los que hablan en diversas lenguas. La iglesia no debe perder su norte. Decía yo hace un mes, como iglesia hemos perdido nuestro carácter filosófico, porque como iglesia hemos abandonado un poco el estudio de la palabra, la profundidad del estudio de la palabra. Y no lo digo como iglesia Luz y Vida, lo digo como iglesia de Cristo en el planeta. Hay iglesias que están haciendo cosas maravillosas, pero hay iglesias que no. Hay iglesias que te predican todos los domingos lo mismo. Y yo no digo que eso esté mal, digo que solamente falta profundidad, porque el reino de Dios es eterno, es inmenso, no se puede conocer. Es imposible que yo diga por más estudio teológico que yo haya hecho, que diga, ya lo alcancé todo, ya conozco todo lo que está en la Biblia, no, es imposible, no hay manera. Entonces, diciendo esto, que en algún momento perdimos nuestro carácter filosófico, hoy también les quiero decir algo, en algún momento perdimos nuestro carácter administrativo. La iglesia
es una institución llamada también a gobernar. En el ámbito espiritual nosotros tenemos que gobernar. Nosotros tenemos, ¿sí?, la autoridad suficiente para establecer en esta tierra el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como llamados que somos, la invitación que yo les hago hoy, leamos nuestra Biblia. Sepamos que allí, en la Biblia, hay conceptos y hay elementos que nosotros debemos tener claros para poder seguir creciendo en nuestro propósito, en nuestro llamado. Administremos este evangelio de una manera sabia, de una manera que nuestro Señor Jesucristo se glorifique. Bueno, al final dice los que hablan en diversas lenguas, ¿no? Allí podríamos decir que son los que hablan en diversas lenguas espirituales y otras personas podrían interpretar eso como los que hablan en diversas lenguas culturales, ¿no? El que traduce un servicio de español a alemán, de alemán a inglés, de español a inglés, etc. Los que hablan en diversas lenguas. Hay personas que hablan lenguas espirituales y hay personas que traducen las lenguas espirituales. Por eso dice la palabra que todo en la iglesia debe hacerse con orden y con decencia. Porque ahí, cuando se hablan lenguas espirituales, como lo decía aquí, por ejemplo, profetas que hablan lenguas espirituales, comprenden de parte de Dios algo que quizás el resto de nosotros no lo ha comprendido. Y lo dicen en un lenguaje celestial que es imposible de comprender para el ser común. Pero hay alguien que sí lo comprende. Y ese alguien dentro de la iglesia está llamado a traducir eso. De eso también Pablo nos hablaba como apóstol. ¿Ya? Que debe haber alguien que traduzca para que no se edifique solamente el que está hablando la lengua espiritual, sino que pueda también edificar a la asamblea de los santos, a la iglesia, al pueblo, a la congregación. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que los hermanos, hermanas, discípulos, apóstoles, que dieron gran ejemplo en la iglesia del Señor, fueron aquellos que administraron el Evangelio de una manera meticulosa. Cuidemos los detalles. Los detalles son importantes en nuestras vidas con Cristo. Administrar el Evangelio es una tarea superior, es una tarea que no proviene del ser humano. Administrar el Evangelio proviene de que nosotros como personas entendamos que estamos subordinados a un jefe que se llama Jesucristo. Él es el que nos da las herramientas para nosotros poder seguir caminando conforme a su voluntad, en su gloria. Él es el único que nos da a nosotros llamado y que nos da a nosotros visión. Yo les hablaba de Tito porque en el latín, según lo vi en internet, dice que Tito significa el valiente defensor. El valiente defensor de Tito, que fue puesto en Creta, él representó una persona que vino a poner orden. Él vino a poner orden en Creta, según las instrucciones que ya él había recibido de Pablo. Así pues nosotros hemos venido a poner orden en nuestra vida. Hemos venido a poner orden en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones, en nuestra manera de comunicarnos. Hemos venido a poner orden. De eso también se trata, estar en este ámbito administrativo que el Señor nos ha entregado. Entonces, yo quisiera que tengan en cuenta, como lo dice Filipenses 4:19, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estamos sirviéndole a un jefe, que en este caso es Cristo, que no tiene falta de recursos alguno. Y yo les digo algo y se los digo por experiencia. Algo complicado es administrar una empresa que no tiene recursos. Eso es difícil. Ser administrador de una empresa que no produce es complejo. Es un reto, es un desafío, pero también es muy difícil de lograr humanamente, con los conocimientos y habilidades humanas. Pero nosotros hemos sido llamados a administrar
bajo el jefe, bajo el empresario, si se puede decir, me tomo la libertad de utilizar esa palabra, mejor capacitado de la eternidad, Jesucristo. Recuerdo bien cuando decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y saben, todas veces estos son ideales que están muy relacionados con las traducciones que nos presenta la Biblia. Y está muy relacionado también con la experiencia que nosotros tengamos. Cuando se les hablaban, por ejemplo, a tribus de lugares tropicales, que los pecados que antes fueron rojos como el carmesí, ahora vienen a ser blancos como la nieve, decían que es la nieve, nunca he visto eso. Tribus que estaban en lugares tropicales, que nunca habían visto nieve. Se les hablaba en un lenguaje que no comprendían. Entonces, sin embargo, Jesucristo nos habla a nosotros en lenguajes que sí comprendemos. Nosotros como buenos siervos y buenos administradores de esta palabra santa que nos ha sido entregada, estamos siendo llamados a eso, a subordinarnos, a sujetarnos a ese propósito que Cristo ya ha derramado en nuestras vidas.